Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos oyentes, amigas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a responder una pregunta que nos hicieron uno de nuestros oyentes más concurridos, que es la siguiente. Nuestro oyente nos pregunta, ¿qué conoces o qué conocen acerca de las proteínas? Me parece una pregunta muy interesante porque creo que es una pregunta que nos puede dar pie a muchos temas de conversación. Me imagino que todas conocemos cuestiones muy distintas de las proteínas. Entonces, pues, díganme, ¿qué conocen de las proteínas? Bueno, pues creo que antes de escucharlas me gustaría platicarles un poquito mi experiencia relacionada acerca de las proteínas. Me gustaría que me compartieran su opinión. Yo creo que yo tengo una historia muy peculiar relacionada con las proteínas en mi dieta. Yo, para los que no me conocen, tengo 22 años y recientemente este año, probablemente un poco por la pandemia, tomé la decisión en el mes de enero, el día 1 de enero, de convertirme en una persona vegetariana. Entonces, bueno, pues este tema de las proteínas es un tema que a mí me apasiona bastante. Ya llevo varios meses siendo vegetariana y la verdad es que me ha ido muy bien, estoy muy contenta y pues nada, por eso les comentaba que es un tema pues importante para mí, quería compartírselos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Creo que mi trayecto como vegetariana me ha enseñado muchas cosas. Me he rodeado de personas increíbles, de nutriólogos, médicos, que para esto quiero hacer un paréntesis muy importante. Yo creo que el generar un cambio así de importante en nuestra dieta siempre debe estar bien controlado. Entonces, para todos los que nos escuchan, siempre asesórense de las personas correctas. Pero bueno, creo que en mi corto trayecto que llevo siendo vegetariana me he dado cuenta de cómo muchas veces el estigma que tenemos de que solo la carne nos puede aportar proteína es muy errónea. La verdad es que, bueno, todos deberíamos de tener una dieta completa y balanceada, pero muchas veces no lo hacemos. Y creo que yo he mejorado mucho mi alimentación en estos últimos meses y he procurado alimentos que mezclados, o sea, ciertos grupos de alimentos mezclados entre sí, pueden aportarnos esa proteína que claro, pues no es proteína animal, pero que es la llamada proteína vegetal, que bueno, pues el cuerpo la asimila de una manera similar. Entonces sí, pues bueno, me imagino que la mayoría sí consumen su dieta proteína animal, entonces pues nada, solo quería compartirles eso y las escucho a ustedes que saben de la proteína. Hola compañeros, ¿cómo están? Aquí Elena Trujillo. Me gustaría dar mi aportación sobre este tema tan amplio que son las proteínas y me gustaría platicarles sobre las diferentes maneras en las que podemos clasificar a este tipo de compuestos. Hay un montón de formas y aquí les voy a platicar sobre algunas. Podemos dividirlas de acuerdo a su clasificación, de acuerdo a la solubilidad en agua, en solubles o en insolubles. También existe la clasificación de acuerdo al tipo de enlaces peptídicos. Aquí estamos hablando de dipéptidos, de tripéptidos, tetrapéptidos, dependiendo del número de aminoácidos que contenga dicha proteína. También podemos hablar de oligopéptidos cuando son menos de 10 aminoácidos y polipéptidos si son más de 10. Otra forma de clasificarlos es de acuerdo a su composición. Aquí podemos dividirlos en dos, en holoproteínas que son simples, son solo aminoácidos, y en heteroproteínas que son aminoácidos unidos a un grupo prostético. Siento que esta clasificación nos es muy familiar a nosotros los estudiantes de una carrera perteneciente al Centro de Ciencias de la Salud. También creo que los estudiantes de otras materias como bioquímica han escuchado términos como lipoproteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas. Son compuestos muy importantes para nuestras carreras
Todos los hemos escuchado y en esto consiste en aminoácidos que se unen a un nuevo grupo, se unen a un nuevo compuesto que ya sean lípidos, hidratos de carbono, grupos fosfato, ácidos nucleicos. Hay varios tipos de combinaciones y a esto nos referimos con las heteroproteínas. Hay otro tipo de clasificación que es de acuerdo a los aminoácidos que presentan las proteínas. Aquí estamos hablando de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Nos referimos a los aminoácidos no esenciales como aquellos que el mismo cuerpo puede sintetizar utilizando carbonos que tenga a la mano, que tenga como esas partecitas que puede obtener de otros lados que no sean la dieta específicamente de proteínas. Mientras que estamos hablando de los aminoácidos esenciales, que son aquellos que forzosamente deben venir en la dieta porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar. Voy a mencionarles algunos. Por ejemplo, la arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y la valina. Es muy importante agregarlos a la dieta porque son importantes para una buena nutrición y para alcanzar un estado de salud y de dieta adecuados. Muy bien, compañeras. Continuamos. ¿Qué más saben al respecto? A mí algo muy interesante que me pareció de las proteínas es dónde podemos encontrarlas. Porque no sé ustedes, pero a mí cuando me dicen las fuentes de donde puedes encontrar proteína, o a mí cuando me hablan de proteínas, yo pienso en carne, ¿no? Lo primero que pensaba era carne. Cualquier tipo de carne, pero carne. Entonces, para mí siempre fue como esa relación, ¿no? Proteínas, carne. Y pues resulta que no solo puedes encontrar proteínas en la carne, de hecho hay muchísimos alimentos en donde puedes encontrar proteínas y eso hace que haya como cierta diferencia entre pues, los alimentos de origen animal y las proteínas animales y las proteínas de origen vegetal. Y pues yo creo que es bastante interesante, ¿no? Además, porque en general las proteínas de origen animal son las que tienen un alto valor biológico o que tienen una gran cantidad de aminoácidos esenciales que pues, nosotros necesitamos para poder subsistir porque el cuerpo no los genera por su cuenta. Entonces, yo creo que también por eso es en gran parte que relacionamos mucho las proteínas con la carne, porque la carne en general es la que tiene un mayor valor biológico para nosotros. Y uno de los ejemplos para este alimento que tiene como mayor cantidad de aminoácidos o como ese alimento con más valor biológico es el huevo. Increíble, ¿no? Porque también, no sé, en general creo que el huevo era una comida que yo pensaba como de, pues, no sé, como algo que uno puede desayunar todos los días, pero jamás me imaginé que tuviera tanta importancia en cuanto a proteínas, en cuanto a cantidad de aminoácidos. Jamás me imaginé que tuviera tanta importancia como la que realmente tiene. Y bueno, pues obviamente sabemos otras carnes como el pescado, la res, el puerco, pues que también tienen un alto valor biológico porque tienen una gran cantidad de proteínas. Y luego están las proteínas de origen vegetal, que estas sabemos que tienen, o como ya mencioné, pues tienen un menor valor biológico. Y pues esto es porque sí tienen aminoácidos, pero no tienen tantos aminoácidos como las carnes. Pero pues aún así uno puede obtener pues proteínas de ahí. Algunos ejemplos son leguminosas, como por ejemplo el garbanzo, las judías, las lentejas. Y algo interesante es que también los frutos secos contienen un porcentaje de proteínas. Entonces, los frutos secos también tienen proteínas. Es increíble, ¿no? Yo solo lo veía como
pues, no sé, tal vez un pequeño aperitivo, una pequeña merienda para comer cuando tenía hambre o un simple acompañamiento para mis comidas, pero pues resulta que tienen también un gran valor. Y pues siguiendo con el tema de las proteínas de origen vegetal, está la soya, que la soya es un tema aparte, porque a pesar de ser una proteína de origen vegetal y pues en teoría por lo que acabo de decir sería de bajo valor biológico o no tendría un alto valor biológico, pues la soya es la excepción, es un caso especial. ¿Por qué? Porque la soya pues a pesar de ser una proteína de origen vegetal tiene un alto valor biológico. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no son en las mismas cantidades que, por ejemplo, el huevo, que dijimos que era como esa proteína que tiene esa como mejor proteína, mejor fuente de proteína, la soya también tiene todos los aminoácidos esenciales, insisto, unos en mayor cantidad que otros, pero también podemos considerarla de alto valor biológico porque tiene todos los aminoácidos esenciales. Y pues obviamente si uno quiere comer soya, pero pues también quiere como comer el resto de los aminoácidos esenciales, podemos completarlos con otro tipo de alimentos para pues tener esta dieta completa, ¿verdad? Pero sí, pues eso es lo que yo tengo que decir sobre las proteínas porque es algo que me pareció realmente interesante y muy increíble que pues, no toda la proteína es carne y hay más lugares donde podemos encontrarla. Hola, pues mucho se ha hablado de las proteínas, pero aún nadie ha dicho qué son o cómo se definen las proteínas y se me hace súper importante porque de verdad estas son esenciales para la vida, realizan la mayor parte del trabajo de las células y son necesarias para la estructura, función, regulación de los tejidos y de todos los órganos del cuerpo. Bueno, pues las proteínas son moléculas grandes y complejas formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas que se llaman aminoácidos, que se unen entre sí por enlaces peptídicos y forman largas cadenas. Se conocen 20 aminoácidos que combinados forman todas las proteínas que conocemos. Algo que me parece muy curioso es que los aminoácidos se codifican mediante combinaciones de 3 bloques de construcción de ADN, determinados por la secuencia de genes de cada ser vivo, cada persona. O sea que en realidad lo que conocemos como ADN son instrucciones codificadas para sintetizar proteínas en los ribosomas de cada célula. ¡Wow! Eso me sorprende bastante, porque nuestros genes son los que nos diferencian de otros seres vivos y los que los hacen diferentes a otros seres humanos, es decir, somos proteínas y somos exactamente quienes somos gracias a las proteínas, o sea, a diferencias en nuestros genes que codifican proteínas. Y por eso se me hace tan importante conocer este tema, sobre todo en la nutrición. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo básicamente podría hablarles de lo que es la composición de las proteínas. En estas podemos encontrar que están constituidas por lo que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos serían como los elementos principales que podríamos encontrar, pero no serían los únicos, ya que en algunas otras proteínas encontramos lo que es el azufre, el fósforo y en menor proporción el hierro, el magnesio y el yodo, entre otros muchos elementos que podríamos llegar a encontrar. Todos estos elementos lo que van a estar formando son los aminoácidos, que va a ser como la porción pequeña de las proteínas que al unirse varios aminoácidos es lo que nos va a formar una proteína a final de cuentas. Entonces, pues recapitulando, tendríamos los elementos principales como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero no son básicamente ellos. Como mencioné, podemos encontrar una gran variedad de proteínas diferentes en donde no se van a basar específicamente en estos únicos elementos. Hola, hola, hola. Aquí Abby, reportándose para continuar con esta plática de las proteínas. Me parece que no han hablado de la función y creo que es algo muy importante, entonces me gustaría comentarles más al respecto. En general, bueno, las proteínas tienen esta función de construir, de mantener y de regenerar las células de nuestro cuerpo, pero también se usan para producir enzimas y para producir hormonas.
ya que este es un componente súper importante para nuestros huesos, para nuestros músculos, para los cartílagos, la piel, la sangre. Entonces, según esta función que ellos tengan, van a cumplir acciones específicas a nivel celular. Por ejemplo, tiene la función de catálisis, y algunos ejemplos de proteínas que tengan esta función, pues la pepsina, y esta se encuentra en el sistema digestivo y es la encargada de degradar los alimentos. También hay funciones reguladoras, porque este ayuda a que exista un equilibrio entre las diferentes funciones que realiza el cuerpo. Por ejemplo, la insulina, encargada de regular la glucosa de la sangre, las funciones receptoras, que se encargan de recibir las señales para que las células cumplan su función, la función del transporte, para transportar las sustancias dentro de nuestro cuerpo, como la hemoglobina, encargada de transportar el oxígeno a través de la sangre. Hay funciones de defensa, como su nombre lo indica, para defender nuestro cuerpo, como la queratina, una proteína que protege a la piel de cuerpos extraños, y como lo mencioné desde el principio, tiene funciones estructurales. Estos dan resistencia y elasticidad para la formación de tejidos, como la tubulina. Ahora, unos ejemplos de proteínas en los alimentos que podemos encontrar, pues el pollo, el pescado, el huevo, la avena, las leguminosas. Y tenemos más ejemplos. Estos no son nada más por dar unos cuantos. Mi compañera Laurita, ella nos da una aportación súper valiosa respecto a que no necesitamos tener las proteínas de las carnes, no solamente, y que a veces es un mito que nosotros tenemos de que únicamente con la carne podemos encontrar las proteínas. Si nos damos cuenta, tienen tantas funciones que pueden encontrarse en diversos alimentos, y esto es muy importante entenderlo para no malinformar a nuestros pacientes en el futuro. Saludos, hasta la próxima. Pues muchas gracias por habernos escuchado en su podcast, nuestro podcast acerca de nutrición. Hablando específicamente de las proteínas, espero que nuestro oyente pues haya tenido claras nuestras respuestas, se haya entendido completamente y hayamos abordado el tema de principio a fin. Les agradecemos a toda nuestra audiencia por habernos escuchado una vez más en este podcast. Hasta la próxima. Saludos.